Grabando. Listo, Bueno, don ¿qué Hernán. tal? Hernán, Darío, ¿cómo Camilo, andás? esta estrella que tenemos hoy la conocí en Breakpoint en Abu Dhabi, entonces yo muy tímidamente me acerqué al stand de Double Zero y básicamente pues yo quiero entender qué quiere decir el Internet of Internet Capital Markets. Entonces me puse a hablar en inglés y preguntando, y cuando Juan me dice, pues si quieres te hablo en español, y yo, "Ah, qué maravilla, qué Es maravilla argentino, entonces puedo hacerlo. qué maravilla de Claro. sorpresa". Y además es un crack pues en el tema de energía. Y yo decía, Juan, ¿qué tal te parece si de pronto coordinamos un podcast? Porque pues nosotros, digamos, Camilo, yo creo que nosotros somos los más grandes evangelizadores que existen de Solana en toda Latinoamérica, porque Sin pues duda. yo me he escrito Substacks, hemos hecho por ahí 4, 5, 6 episodios, todos concentrados en Solana, en los derivados de los SPL tokens. Yo creo que fuimos los primeros en entender la palabra composability. Camilo además la explicó magistralmente en un podcast que hicimos. Entonces, pues para nosotros es una maravilla poderte tener acá. Te hago una breve introducción. Darío y el Gordo son los co-hosts. Darío es mi primo. Venimos haciendo, este es el episodio que Darío, 198, 199. Creo que ya ¿En qué estamos? este es el 200, el maravilloso 200. Este va a ser el 200 además. Wow. Y Camilo Bien. también participa como co-host, pero Camilo es, Managing Partner o General Partner de uno de los Venture Capital más importantes pues, de Colombia, con inversiones pues, en todo el mundo. Me refiero a vos como General Partner o Managing Partner. Es lo mismo, pero es técnicamente para vos. General Partners es el título jurídico y Managing Partners es mi título administrativo en el Management Company. Entonces, Ambos aplican. Juan, nosotros los invitamos a ellos porque pues, te queremos hacer todas las preguntas que creemos nosotros sabemos del aspecto técnico, también en unas muy básicas, y con Camilo sí nos metemos unos super deep dives, porque pues sí, él sí es muy orientado en el mundo de Solana. Pero queríamos primero comenzar contigo, que nos cuentes un poquito de tu background, cómo terminas en Double Zero. Tú tienes base, trabajas pues estás no sé dónde está ubicado en este momento Double Zero, estás en Estados Unidos, estás en Argentina. Cuéntanos un poquito del background y luego empezamos a hacerte las preguntas pues orientadas a Double Zero, porque es muy interesante pues que conocer un poquito pues de tu biografía. Dale, perfecto, Hernán. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad que, como dijiste, fue una charla muy interesante allá en Abu Dhabi. Y bueno, y también para mí fue bueno hablar en español un rato con alguien teniendo más cercano. Te cuento de mi background. Yo vengo de sistemas de desarrollo. Arranqué en el 97 trabajando en Reuters haciendo sistema de análisis financiero. Pasé por distintos tipos de empresas y estuve, por lo menos en 2 o 3 oportunidades, en empresas de telecomunicaciones. Siempre del lado de sistemas, procesos y todo lo que es integrar y poder hacer funcionar o automatizar los servicios de telecomunicaciones. En mi última experiencia en Telco, trabajé con uno de los actuales fundadores de Double Zero, y ahí viene el link. Entre medio de eso, la compañía que habíamos creado se vendió a un grupo mexicano y empecé a hacer algunos startups. Yo hice una startup fondeado, ¿no? Con VCs. Bueno, pasé un poco por la experiencia de startup. Como ya sabemos, muchos no llegan, ¿no? Después de varios pivots a lograr ese resultado esperado. Así que, estando en un momento en el cual ya estábamos con mis socios diciendo, tenemos que cerrar esto y ver qué viene adelante, justo ahí me llama Mateo, que es uno de los cofundadores de Double Zero, y me cuenta del proyecto, y ahí yo empiezo a trabajar un poco en Double Zero. Te diría que fui un primer ingeniero que trabajó, ¿no? O primero que trabajó en el área de ingeniería dentro de Double Zero, así que conozco la historia desde el primer momento hasta hoy. Buenísimo. Te cuento cómo encuentro yo a Double Zero. Pues alguna vez le escribí a Austin Fedora y le dije, oiga, a nosotros nos interesaría mucho poder lograr y crear un breakpoint en Medellín, Colombia. Y me dijo, sí, de pronto se hacen una hackathon, entonces cuando llega, si no hubiera sido por el ecosistema de Solana, no hubiera entendido, no sabría quién era Austin y no hubiera, tenido el anuncio cuando sale Double Zero pues al aire y qué es. Pero ¿por qué no comenzamos como con la parte sencilla? Entonces, la definición de marketing hoy en día, que me gusta mucho, de Internet of Internet Capital Markets, es buenísima.
pero yo creo que deberíamos empezar desde el principio. Y desde el principio quiere decir, explícanos cómo funciona el Internet hoy en día, o sea, cuál es su infraestructura y qué quiere decir un nuevo Internet. O sea, ese nuevo Internet que es Double Zero, ¿qué es lo que está solucionando? ¿Cuáles son sus componentes? Y por qué es mucho mejor que el Internet actual. Por ahí me gustaría sí setear una expectativa en cuanto a, no es un nuevo Internet, sino que esto es un servicio que apoya a Internet, que ayuda a mejorar y que ayuda justamente, como bien dice nuestra definición, que Double Zero es una red diseñada específicamente para sistemas distribuidos de alto, ¿no?, rendimiento, como son blockchain o proyectos de AI y distintos sistemas, donde uno tiene distintos servidores o servicios que corren distribuidos alrededor del mundo. Y un poco esa es la diferencia o tal vez el problema, llamémoslo, que tratamos de resolver de Internet. Internet está diseñado para acceder a servicios. Los servicios están alojados en las nubes principalmente. Google, Amazon, Facebook. Uno, por ejemplo, manda una foto vía WhatsApp entre dos personas estando en la Argentina y esa foto realmente no viajó de un teléfono al otro. Se fue a Estados Unidos y volvió a venir al otro teléfono. Entonces, ese servicio de Internet es muy útil para todos estos tipos de usuarios, ¿no?, que son los servicios distribuidos o las nubes y demás. Ahora, en el mundo de blockchain, uno necesita conectividad directa entre cada uno de los validadores. Te puedo poner el caso de Argentina y Chile. Argentina, o Buenos Aires y Santiago, son, ¿no?, los dos centros, si querés, de la región sur de América del Sur, que tienen conectividad directa física entre ambos. Ahora, si yo quiero conectarme desde Buenos Aires a un servicio en Santiago, voy a Miami, de Miami cruzo a Los Ángeles, y de Los Ángeles bajo por el Pacífico. ¿Por qué? Porque los servicios de Internet priorizan los cables submarinos. Sí. La fibra que va directo es mucho más cara, entonces no la usan para Internet. Entonces es un servicio preparado optimizado para bajar costo, donde hay una tasa de sobreutilización, donde el usuario es el típico usuario navegando por Internet, subiendo contenido. Entonces ahí es donde surge la necesidad, o los fundadores de Double Zero ven esta necesidad de proveer a blockchain y a otros proyectos una red como tienen las grandes empresas de finanzas, o sea, de los high frequency traders, por ejemplo. Sí. Claro, ellos ya tienen preparadas sus redes y ellos no usan Internet para esos servicios. Entonces, en base también a lo que Solana busca, que es un poco ser el Nasdaq, ¿no?, en cripto, o sea, generar la plataforma para poder tener la cantidad de transacciones o el TPS, ¿no?, las transacciones por segundo que se necesitan para ese nivel de trading, ahí es donde Internet empieza a ser el cuello de botella. Bueno, Double Zero lo que busca es ayudar a las blockchain, por ejemplo, el caso de Solana, que es nuestro primer caso de uso, no es el único, pero es nuestro primer caso de uso, porque es un poco su objetivo. Entonces queremos ayudar a llegar a el 1.000.000 de transacciones por segundo que busca Solana, y ahí es donde está el cuello de botella. Eso no se podría hacer en Internet. De vuelta, no porque Internet sea mala, no sirva, sino porque está diseñada para otro uso. De vuelta, somos el fast lane de Internet, si querés, ¿no?, el carril rápido para este tipo de transacciones. Okay. Entonces, como para apalancarnos en un poquito, pues acabaste de dar una muy buena descripción, pero para usar comparables que para la gente sean un poquito como más visibles, o por lo menos que los puedan crear como una imagen en su cabeza. Cuando tú dices que tú eres el canal, por ejemplo, el ejemplo de, digamos, Jane Street, Jump Trading, o sea, High Frequency Traders, yo no sé si tú alguna vez te viste una película, Darío, es una película que está en Netflix, se llama The Hummingbird Project, que básicamente es un ingeniero, creo que es un sueco, un mono alto, el que hizo Tarzán, no me acuerdo del nombre, Alexander Skarsgård, algo así. Y entonces la ingeniería que estaban haciendo era como vía láser entre, digamos que el Future Commodity Exchange y no sé qué punto, básicamente trataban de transmitir y pasar los datos, porque cada tantos 500 o 1000 kilómetros eran tantos menos segundos de latencia, y básicamente quería decir que podían ser los trades, pues upfront los trades. Y eso, cuando vos estás 500 kilómetros, 100 kilómetros, 50 kilómetros entre las conexiones, pues quiere decir que tenés una ventaja de
de poder realizar las transacciones y ganarte los bits en un mejor precio. ¿Y por qué esto es importante? Por lo que él acaba de describir que pasa, por ejemplo, con el envío de una foto. Entonces, vos estás en Argentina, envías una foto, sube al NAP de Miami, pasa a Los Ángeles, viene por un cable de fibra y le llega al amigo en Chile. Eso está muy bueno para una foto porque la foto no tiene que ser instantánea. Pero, y aquí vale la pena, pues Guillermo Valencia estuvo en el último podcast, nos lo explicaba también. Hicimos el pasado podcast lo hicimos con un validador que se llama Soul Strategist y poníamos ese mismo ejemplo donde decíamos, ahora, si usted quiere hacer transacciones, usted no puede llegar y decir, estoy en la tienda de Apple, quiero comprar un celular y el que se lo va a despachar está en Chile porque lo que usted está viendo, está sintiendo, es que estamos viendo un barco carguero moviéndose con la transacción por todo ese lado cuando usted lo que necesita es comprar y vender instantáneamente. Y ese pues es como el moto pues o lo que siempre ha querido hacer Solana, incrementar ancho de banda y reducir latencia. Y entonces esas dos cosas son las que le ayuda a hacer entonces Double Zero a toda la red, ¿correcto, Juan? Claro, ese es un poco, bueno, ese es el objetivo, como tú dices, no me quiero volver muy técnico, pero cada blockchain en el fondo lo que tiene es un consenso distribuido. A nosotros nos gusta técnico. Bueno, lo que busca justamente Double Zero es ayudar a que ese consenso distribuido se pueda hacer más rápido. Al hacerlo más rápido, obviamente, por un lado, mejora la cantidad de transacciones que puede ejecutar cada validador, con lo cual incrementa las recompensas que reciben los validadores, del lado de los validadores, del lado de los usuarios. Eso habilita a que se puedan ejecutar más transacciones por segundo. Y ahí viene siempre la pregunta de por qué querés 1 millón de transacciones por segundo. ¿Hay 1 millón de transacciones por segundo hoy disponibles como para ser ejecutadas? Bueno, poco ahí lo que se está creando es una nueva posibilidad que va a permitir que haya nuevas aplicaciones también sobre blockchain. O sea, que se puedan crear nuevos casos de uso ya con esta mayor capacidad, ¿no?, de transacciones. Volviendo a la pregunta, a la película que tú dices que la vi en un vuelo, es muy interesante, cuenta una historia ya vieja, si quieres, porque bueno, eso pasó hace ya muchos años, ¿no?, donde las empresas de high frequency trading iniciaron y empezaron a armar estas redes, donde a veces el simple hecho de que la fibra óptica tenga que cruzar por una vía de tren, tenga que ir por una autopista y demás, reduce unos milisegundos. Bueno, ellos buscaban tender una fibra en totalmente línea recta para ganar esos milisegundos y poder, bueno, generar estas mejoras o las eficiencias en lo que es las operaciones, ¿no?, las transacciones que podían disparar. Y al final termina hablando de los neutrinos, ¿no?, que es una tecnología que todos estamos esperando que se logre desarrollar, que básicamente va a permitir transmitir a través de la Tierra, poder mandar paquetes a China sin tener que dar toda la vuelta alrededor de la circunferencia. Pero bueno, todavía se sigue investigando esa tecnología. Y explicarme un poquito. Perdón, dale, Camilo. Sí, Camilo. Qué pena. Juan, es que yo tengo como una intriga un poquito como existencial relacionada como con el origen de esta idea. En un podcast de Austin decía algo así como que las palabras textuales no eran esas, pero era como medio ridículo pensar en estos sistemas descentralizados, resistentes a la censura, corriendo sobre Internet, donde los países tienen decisiones de censura y pues yo creo que hoy en día ya tenemos muchos ejemplos de que eso pase. Entonces, digamos, cuando uno lo dice así, uno dice, pues claro, tiene toda la lógica del mundo que tengan sus propios rieles, inclusive para los recorridos de larga distancia y demás. Pero me surge la duda, pues eso que es como medio desde los principios pues de los sistemas descentralizados, pero por otro lado, pues al menos yo no conozco otro proyecto como Double Zero, y por la forma como nos lo estás explicando, el caso de uso es para estos sistemas que necesitan alta capacidad de procesamiento, ¿cierto?, de transmitir información y mucha competitividad en ese volumen. Double Zero nace porque surge Solana y sistemas de este estilo que requieren esto, o esto es un principio fundamental que los fundadores como pues, de Double Zero como tú tenían en la cabeza y era cuestión de tiempo que emergiera. Yo creo que, como tú dices, era cuestión de tiempo que emergiera. Los fundadores vienen un poco de estas industrias, tanto de la industria de trading, de baja latencia, como de telecomunicaciones y como de cripto o Solana.
pero principalmente si uno ve qué está pasando, qué viene pasando hoy en Internet, todos los proveedores de contenido están poniendo sus propias fibras, o sea, Google pone fibra óptica, Facebook pone fibra óptica, con lo cual no es tan cierto que todo funciona sobre Internet. O sea, Internet termina siendo el canal que usamos los usuarios para llegar a los proveedores de contenido. Entonces es la misma evolución en el fondo que tuvieron las empresas de trading muy rápido, de ultra low latency trading, así como también tuvieron las empresas de gestión de contenido. O sea, WhatsApp hoy tiene una fibra propia y conecta a los telcos en Argentina para que nosotros podamos usarlo eficientemente. Entonces, es un poco una evolución que viene teniendo el mercado de telecomunicaciones, donde se empieza a perder, si quieres, la diferencia entre el mundo anterior, donde estaba la telco que hacía, o la empresa de telecomunicaciones que hacía telecomunicaciones, y la empresa de contenido que solo hacía contenido. Hoy como que la cadena se está juntando, digamos, ¿no? O esas empresas empiezan a hacer un poco todas las distintas etapas que son necesarias para que el servicio funcione. Entonces, ahí es donde, bueno, surge Double Zero, donde ve esta necesidad, ve que cripto está llegando a un nivel de maduración, Solana y otras, porque no es el único caso de uso, hay otros, nosotros llamamos tenant a cada caso de uso, o cada tipo de blockchain que se están trabajando. Probablemente Solana es la que venía buscando, su objetivo tal vez era más ese, ¿no? Entonces es la primera que surgió como caso de uso. Pero el mundo está llegando, las criptos o las blockchains están llegando a un nivel de madurez donde ya empieza a ser esto el problema, ¿no? Antes podía funcionar una Raspberry Pi a través de un módem, no sé, satelital. Hoy empiezan a necesitar esta capacidad de trabajo. Darío, y entonces, pues, vos sabes que, como yo vivo por fuera, compro pues todas mis monedas pues en los exchanges gringos. Sí. Pero vos que estás en Colombia, ¿vos cómo haces para comprar Bitcoin y Solana? ¿Cuál es el go tuyo? ¿Cuál es el app tuyo para comprar? Hombre, el app que mejor me ha funcionado y he probado varias definitivamente es Wenia. La verdad, con Wenia me va muy bien. No tiene tantos botones, no tiene tantas opciones. Simplemente lo conecto a Bancolombia. Es muy simple. O sea, lo bueno de Wenia es que es muy simple. La verdad, sí. ¿Y qué quiere decir eso que lo conectas a Bancolombia? Está conectada directamente con Bancolombia, simplemente dándole la orden de conectarse con mi cuenta bancaria y yo le mando sin costo. No tiene costo. Ah, muy importante eso. Entonces, pues es transacciones sin fricción. Entonces, vos lo compras cuando, por ejemplo, en el chat estamos viendo y diciendo, y acabo de comprar Solana, Bitcoin. O sea, ¿lo compras con un schedule programado o simplemente te metes y compras $500, $100 de Bitcoin, 100 de Solana? Ve, y se pueden comprar stablecoins también. Se pueden comprar stablecoin. De hecho, ahora lo que estoy haciendo es que estoy empezando a hacer un ahorro en stablecoin. No tiene compra programada, sino que voy entrando y voy comprando, pero sí estoy empezando a hacer un ahorro en stablecoins, pues porque aprovechar que está a buen precio. Y cuando, por ejemplo, compras Solana, ¿los dejas ahí o lo pasas para...? Se puede hacer staking de Solana. Ah, se puede hacer staking de Solana. Se puede hacer staking de Solana. Y hay unos... Y para entrar a Wenia, ¿qué hay que hacer? Ah, pues no, simplemente aquí está el QR code. Aquí está el QR code, le toma el QR code y se queda conectado a Wenia. Juan, volviendo a la pregunta que te quería hacer, explicarnos un poquito desde el aspecto utilitario. Cuando ponías el ejemplo Santiago, Buenos Aires, entonces vos decís, toca subir porque ya está esa fibra óptica o porque ya están las rutas y porque es muy costoso. Cuando vos llegas y tenés un validador de Solana en Santiago y un validador de Solana en Buenos Aires y digamos que los datos se propagan vía Double Zero, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? O sea, ustedes hacen el deployment de la fibra óptica en la distancia pues física de Buenos Aires y Santiago, que están a 400, 500 kilómetros de distancia más o menos, o casi 1000. Bueno, no importa. Pero ustedes se encargan de subcontratar una red que ya está instalada o instalarla ustedes mismos. ¿Cómo ocurre la conexión física entre los validadores? Porque ahorita estaba mirando el mapita que ustedes tienen de propagación y me pareció muy interesante, y una de las cosas que a nosotros más nos preocupa, se lo mencionaba aquí a Darío, es, bueno, ¿y cuándo Colombia va a poder tener
digamos que un ancla, un validador que se conecte pues, a esa red de Double Zero. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Explícanos un poquito pues de el aspecto de infraestructura físico que conlleva eso. Bien, ahí tocaste una pregunta muy interesante en cuanto a Double Zero. Double Zero es un protocolo. Como protocolo define el estándar, está, bueno, Malbec Lab, que es la empresa que desarrolla, o un contribuidor de Double Zero que desarrolla el software. Y después tenemos un conjunto de contribuidores. Hoy hay unos 14, 15 contribuidores que proveen la red. O sea, no es Double Zero el que ni pone la fibra óptica, ni provee los servicios de red, sino que estos contribuidores contribuyen al protocolo con links y con dispositivos. Hay una especificación definida por Double Zero en cómo tiene que ser el dispositivo y demás, con lo cual distintos contribuidores proveen distintos circuitos entre las distintas ciudades o países del mundo. Con lo cual termina siendo una red multicontribuidores. Hoy tenemos la misma cantidad de contribuidores que tiene el backbone de Internet. Con lo cual tenemos esa capacidad, esa distribución entre proveedores o entre empresas similar. Entonces, finalmente estos contribuidores, bueno, o son telcos que tienen capacidad ociosa que la contribuyen, o son empresas de high frequency trading que también tienen capacidad ociosa y la contribuyen y generan un nuevo stream de ingresos, o son empresas que específicamente contratan estos servicios y los proveen a Double Zero. Y ahí Colombia es un buen caso donde, bueno, estamos buscando nuevos contribuidores que quieran agregar a la red de Double Zero este link o estas distintas ciudades en Latinoamérica. Tenés el caso de San Pablo, que ya está conectado, tiene 3 circuitos a distintos lugares, 2 a Estados Unidos y 1 directamente a Europa. Hay muy pocos cables que van directamente a Europa, la mayoría de los cables submarinos van vía Estados Unidos. Y bueno, y esto va día a día o semana a semana, van creciendo los contribuidores. Estos contribuidores contribuyen los dispositivos y los links, y a través del software, los validadores que bajan el software de Double Zero o lo compilan localmente, agregan un paquete dentro de su máquina que genera una conexión por Internet. Por eso digo que no, esto no reemplaza Internet, desde su validador hasta el dispositivo de Double Zero más cercano. Entonces, de una forma transparente para ellos, el tráfico que tiene que ir, o los datos, o estos mensajes, los votos, todo lo que son los mensajes que blockchain envía, Solana en este caso, o cualquier otra blockchain, cuando están un dispositivo, el otro servidor dentro de Double Zero, usa nuestros circuitos en vez de Internet. Con lo cual, ahí es donde está la aceleración, donde ese paquete, en vez de dar toda esta vuelta como hubiese dado en Internet, va directamente, o iría directamente de Buenos Aires a Santiago. Entiendo que... Sí. Sí, sigue. No, eso es un poco el funcionamiento. Me parece importante, primero, solamente resumiendo, rescatar esto de que es un protocolo y que hay contribuidores proveyendo, no es Double Zero, y bueno, y generamos esta red. Entonces, porque una de las cosas pues, que nosotros tenemos que hacer en el podcast es como sintetizar. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es, entonces, básicamente ustedes identifican la red de fibra óptica que existe en el mundo, y entonces, al identificar la red, entonces hacen las negociaciones para llegar y decir, vamos a poner un link acá, o queremos contratar un aspecto o una porción de la red. Y la segunda parte que hacen cuando tú dices protocolo, es que el protocolo, lo que entiendo es que básicamente optimiza cómo circula esa información entre esa red. O sea, es la que define, mire, ya está esta red disponible, entonces yo le recomiendo que el camino que tiene que tomar ese validador en Buenos Aires para que llegue o se conecte con otro validador en Chile, entonces esta es la ruta más corta. O sea, básicamente es como un algoritmo de optimización para que se propaguen los datos. En esencia es eso. Sí, a ver, son varios los algoritmos que hay. Uno es el de ruteo, el que busca la optimización del ruteo, obviamente buscando la menor latencia, ¿no? ¿Cuál es el camino más rápido? Pero por otro lado está también todo el modelo de contribuidores, de recompensas, rewards, cómo recolectamos tokens ¿no? y los distribuimos entre los distintos contribuidores. Hay todo ahí un modelo. Eso es lo que llamamos nosotros el protocolo, o sea, toda la definición de qué es Double Zero. Ok, entonces una de las cosas pues que yo me acuerdo que me sé hasta la memoria
de memoria, pues, qué significa Solana, porque Toli lo ha repetido un montón de veces, que dice a stateless composable machine that runs at the speed of what is physically possible. Y después, en vez de dar esa definición súper larga, creo que fue Mert de Helios que llegó y dijo, increase bandwidth, reduce latency. O sea, incrementar ancho de banda, reducir latencia. Y, o sea, ¿ustedes hacen uno de los dos o hacen los dos a la vez para cualquier blockchain? Nosotros hacemos los dos, justo. Sí. Por un lado, la capacidad. Nosotros hoy tenemos casi 10 terabytes de conectividad ya dentro de la red de Double Zero, alrededor del mundo, con lo cual aumentamos la capacidad, increase bandwidth, hay más bandwidth posible para que usen, y por otro lado reducimos el tiempo, o la latencia, se suele llamar, teniendo circuitos de mejor latencia que Internet. Y además hay que entender también que todo esto está optimizado, preparado para que cuando esté el rush hour, o sea, en el momento donde sucede alguna situación a nivel global y todo el mundo se focaliza en hacer trading, siga funcionando de la misma forma que cuando nadie está haciendo transacciones. Eso es un poco el mayor problema que a veces tenemos en Internet. No es durante el horario donde la gente está durmiendo. El problema es cuando todo el mundo se vuelca sobre Internet, es donde empieza la saturación. Internet no es una red preparada para eso. Entonces, ahí es donde también, en los momentos de mucho trading, Double Zero va a garantizar que siga funcionando de la misma forma, ¿no?, el servicio. Y Double Zero, Camilo, ibas a decir. No, yo tengo una curiosidad básica, perdón, y es, Juan, ¿cómo hace dinero este negocio? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos un token, un utility token lo llamamos, que los usuarios pagan con este token el servicio, o sea, intercambian por el servicio. Con el caso de Solana, el cargo está siendo de un 5% de sus rewards, de sus recompensas, que es swapeado obviamente de Sol, porque se generan Sol a los 2C, que son nuestros tokens. Esos tokens automáticamente vía distintos smart contracts van a un tesoro de la fundación, que es después, cada época, digamos, cada 2 días, se distribuye entre los contribuidores. Ahí hay un algoritmo que lo llamamos Shell Calculation, que es un algoritmo que calcula cuál es la contribución marginal de cada uno de esos contribuidores, con lo cual el que contribuye mejoras a la red es el que más token va a recibir. Ahora, ahí pueden ver en la página de Double Zero, está ahí todos los números de cuántos tokens está época a época recibiendo y transfiriendo a esos contribuidores. Está buena esa Juan. comentario. Termino que digo con esta, Camilo, y Fresco. perdón. Pero no quiero perder el hilo de Shapley Values, que creo que es un tema súper interesante. Entonces, por ejemplo, un validador como los validadores de Sol Strategies, si quieren navegar o propagar más rápido los bloques que están procesando las transacciones, entonces tienen que pagarle a Double Zero un porcentaje de los rewards que ellos se ganan para poder estar con ustedes. Claro. Ese es el modelo actual de costo, sí. Okay. La idea es, obviamente, que Double Zero va a mejorar, va a aumentar la cantidad de rewards que van a recibir, entonces una parte la contribuyen al protocolo, ¿no? Y se distribuye de vuelta entre los contribuidores. Camilo. Gracias, Hernán. A mí me pareció apasionante. Yo no conocía ese concepto de Shapley Values hasta no leer el white paper de ustedes y meterme en eso. Y quería como ponerte ese tema, Juan, a ver si lo desarrollamos un poquito más, porque cuando yo vi el primer podcast que Hernán compartió con Austin hablando que hay unas redes que están apagadas y que esas redes se podrían poner a trabajar y que podrían traerle competitividad a este espacio, entiendo la lógica, pero entonces hay una lógica como de dependencia en una infraestructura disponible. Entonces la infraestructura disponible como que debería competir en un mercado pues, donde obtiene mejores rewards. Entonces, mi hallazgo que quisiera que nos explicaras es como esos principios fundamentales de incentivos que crea Double Zero para que haya como una sana, como una avaricia sana dentro del sistema para que los proveedores, los contribuidores continúen siendo contribuidores y no, pues digamos, presten una capacidad inferior o se vayan pues para otro sistema.
De pronto, explícanos un poquito más ese concepto de Shapley Values y de esos principios fundamentales con los cuales está diseñada la red de Double Zero. Entonces, la idea del modelo de recompensas a esos contribuidores es poder, con este algoritmo, que es un algoritmo de juego, se suele usar, es calcular el incremento marginal que cada uno está contribuyendo. Entonces, cada link que un contribuidor contribuye a Double Zero se mide contra Internet. Entonces, si yo estoy dando una ruta que mejora, por ejemplo, bueno, Brasil probablemente es uno de los mejores casos, porque es el que ya empieza a estar más lejos. O sea, cuando más lejos te alejes del centro. Si ustedes ven, el mapa de Solana hoy está entre Estados Unidos y Europa, la mayoría del stake o de los validadores. Cuanto más lejos salgas, más capacidad, obviamente, de incrementar este valor o esta diferencia. Entonces, por ejemplo, el caso que decía de Brasil, hoy tiene 200 milisegundos en Internet, de San Pablo al resto del mundo. Bueno, con Double Zero pasa a 120 milisegundos. Entonces, esa mejora, ese margen, esa mejora en el margen es lo que mide este algoritmo. El que provee links con con mejor latencia, ¿no? Menor latencia, obviamente, o sea, mejor servicio, es donde empezamos a calcular cuántas rewards va a recibir cada uno. Obviamente, busca ser un algoritmo justo para todos los contribuidores, buscando que haya incentivos para que otros contribuidores provean, ¿no? más links, y poco es lo que nos viene pasando. Nosotros arrancamos con 3 contribuidores y hoy tenemos más de 10. Con lo cual, ellos van viendo y van haciendo un poco un discovery de ver dónde puedo proveer hoy un link que mejore, por ejemplo. Y ahí es donde entra Latinoamérica, Argentina, Santiago, Bogotá o Colombia, ¿no? Distintas ciudades que van a ofrecer una mejora a todo este servicio. Camilo, ¿tenías algo? Camilo. Sí. Sí, súper interesante eso. Hernán, hay una cosa que yo no conocía y es la forma como yo lo entendí es, si vamos, el benchmark, el punto de referencia, como lo dice Juan, era 200 milisegundos y un contribuidor logra bajarlo a 120 milisegundos. Ese es un reward directamente atribuible a él. Entonces, el reward se calcula como decir, ¿qué pasaría si no estuviera? Tendríamos que pagar ese otro costo y utilizar esa otra red. Entonces, esa ganancia marginal es una asignación justa de la contribución en un sistema muy complejo. A mí eso me pareció apasionante. Seguido de otra cosa que decías ahora, Juan, y es que, pues, entendí yo que ustedes son muy competitivos en ciertas redes que son mucho menos atendidas, pero obviamente menos competitivos en otras que son supremamente atendidas. Entiendo yo que, no sé, Frankfurt, Tokio, era para ustedes más fácil que, no sé, Nueva York, Londres, que es una que tiene, digamos, más servicio. Pero que, como decías ahora, no todos los momentos se distribuyen de la misma manera. O sea, hay una curva de utilización. Y Double Zero es capaz de traer alta competitividad en los momentos de mayor congestión. Entonces, así el delta no sean 80 milisegundos, sino de pronto 20. En un lugar donde la latencia era 80, es muchísimo más interesante que bajar de 200 a 120. Que me parece maravilloso, porque los lugares entonces donde hay más competitividad, como decíamos ahora desde el microtrading, del high frequency trading, inclusive aún ahí hay forma de traer más valor. Sí, también pensemos que Double Zero permite distribuir alrededor del mundo la blockchain, y tenemos casos como Ámsterdam, que es una de las ciudades donde más está Solana, donde ya no hay energía eléctrica. O sea, ya no es un tema del precio, es un tema de la capacidad. O sea, hay data centers instalados que no tienen energía, con lo tal están vacíos. Entonces, empieza a ser un problema tratar de centralizar en estas 3, 4 ciudades de Europa o de Estados Unidos toda la red de la blockchain. No quiero ser específico en Solana, porque en el fondo el mismo problema lo tienen todos, ¿no? Las distintas blockchains, los distintos contribuidores de esas blockchains, porque finalmente recordemos que un validador es un contribuidor de cada una de estas blockchains también. Pero sí, es como tú dices, esto está buscando que el que provee, o sea, si yo agarro todos los contribuidores, todos los links que proveen y la mejora la eficiencia, está beneficiando al que provee links con mayor eficiencia, ¿no? Con mayor mejora sobre Internet, que es un poco el otro caso. O sea, si no está Double Zero, se usa Internet. Entonces,
Double Zero tiene que mejorar sobre Internet, tiene que valorar y tiene que incentivar esta mejora. Juan, para seguir como con eso que dijiste de Ámsterdam, que hay data centers desconectados, entonces pues nosotros que somos fieles seguidores de tecnología hemos constantemente oído en los últimos 3 meses dark GPUs, o sea, GPUs que no logran conectarse, que están por ahí haciendo fila o que no logran. En la fibra óptica pasa lo mismo, o sea, uno podría decir que hay dark fiber o el problema es al revés. No damos abasto construyendo fibra en este momento. Y si es así, dinos entonces cuál es como la capacidad actualmente instalada. O sea, ¿cuánto mercado disponible tienen ustedes para llenarlo con el protocolo de Double Zero y simplemente ejecutando transacciones? Como para entender, ¿hay dark fiber? Sí, no, porque es que la fibra se instaló desde qué, eso es desde tiempos de Cisco y fue sobre... O sea, o sea, creamos mucha y luego el Internet pues fue acelerando y fue catching up. Contanos un poquito de ese aspecto. Sí, a ver, el mercado principalmente de cables submarinos, ¿no? De fibra óptica que está conectando distintos continentes o distintas ciudades a través de los mares, por un tema más que nada de reglamentaciones, ¿no? Es más fácil tirar un cable submarino por el mar que tratar de conseguir todos los permisos en tierra para ir derecho por el continente. Entonces, estos cables, obviamente hubo muchas tecnologías, muchas evoluciones. De hecho, la tecnología de fibra óptica evolucionó, hizo un cambio de paradigma al permitir por el mismo cable enviar múltiples, lo que llamamos colores o múltiples circuitos. Entonces, en algún momento de esta historia, la capacidad que estaba instalada se multiplicó por 10 tal vez, al permitir mandar más de una señal por la misma fibra. Hoy hay mucha capacidad realmente, el problema no es la cantidad de cables submarinos, sino el problema realmente es la venta de ese cable y cómo las telcos lo están vendiendo. De hecho, como les decía, un contribuidor posible para Double Zero son telcos que hoy tienen la capacidad y no la están utilizando, o sea, no la están logrando vender. De hecho, como decía anteriormente, los proveedores de contenido, Facebook, cable a Buenos Aires, o Google también pone cables submarinos, con lo cual el mercado cambió mucho en ese sentido. Capacidad hay de sobra, es cuestión de buscar en dónde usarlo, cómo contribuirle y lograr, que entiendan este nuevo modelo, porque realmente Double Zero es una nueva forma de utilizar capacidad disponible, no utilizada, conseguir una recompensa, ¿no? A través del protocolo. Pero bueno, como te digo, resumiendo, existe mucha capacidad, si no hay un problema de cuello de botella ahí. No hay cuello de botella. Y si uno quisiera más velocidad que la que existe en fibra óptica, porque pues en fibra óptica es básicamente que es un 30% menos que la velocidad de la luz, o sea que eso nos pone 220 de 230.000, en 230.000 más o menos. Pero ¿qué pasaría si Double Zero existiera en el espacio, pues en el vacío, donde ya si llegamos a los 300.000, ¿eso sería posible o aquí, o no es necesario simplemente porque hay abundancia de instalaciones pues en el planeta y no hay que mirar? Porque es que si uno se pone a pensar en lo siguiente, pues que hemos estado observando, por ejemplo, yo me escribí un Substack en estos días que decía básicamente AI escapa al espacio y puede que lo haga en 3 años, porque si entonces ya tenés Starship y empezás a tener los data centers, entonces si los data centers van a estar en el espacio y ahí la energía solar es casi que ilimitada y no necesita refrigerarse, entonces todo el cómputo, toda la inferencia pasa allá. ¿Cómo entra, por ejemplo, Double Zero a jugar en eso? Ustedes podrían hacer que el protocolo de ustedes propaguen la información a nivel espacio, porque no están supeditados a la fibra óptica, sino que también podría ser en el vacío, o eso ya es muy distante y primero hay que hacerlo todo bien en la Tierra. Qué interesante, tocaste muchos temas al mismo tiempo, muy interesantes. A ver, primero sobre Double Zero, no hay ninguna limitación, o sea, no hay ninguna exclusividad con la fibra óptica. Con lo cual, perfectamente podrías conectar al satélite y agregar en el satélite un nodo Double Zero que permita que una aplicación corriendo en el satélite esté conectada a la red.
el tema de llevar al espacio el cómputo de AI, que cada vez crece a escalas exponenciales, la cantidad de cómputo que se está generando. Yo creo que principalmente es un tema de la refrigeración, ¿no? Del costo que tiene refrigerar los servidores, los procesadores y demás, con lo cual eso en el espacio ya tienes una gran ventaja, ¿no? Está a una temperatura tan baja. No tenés el Casi que impuesto gratis, termodinámico, no- sí. Claro. Después, obviamente, si tú puedes poner paneles como para tener energía ilimitada, también bajas otro costo. Por el otro lado, tenés el costo de lanzarlo al espacio, mantenimiento, ¿no? Nada es tan simple como a veces parece, pero es factible. Con lo cual, ese es un tema. Ahora, por el otro lado, tenemos que ver dónde está el usuario, porque al final de todo tenemos que llegar al usuario. Entonces, para poder transmitir en el vacío, tenemos que tener al usuario en el vacío, entonces también. El usuario está en la Tierra, el usuario está en las ciudades, con lo cual a ese tenemos que llegar. Finalmente, vamos a necesitar o una fibra o una transmisión por radio. Y volviendo al punto de acelerar, porque hoy fibra óptica, tú decías de que tienes un 20-30% de pérdida contra la velocidad de la luz, y eso va un poco a la refracción. Entendamos que la fibra óptica no es una línea recta, va acompañando las ciudades, las autopistas, los trenes. Entonces, cada vez que refleja eso, aumenta la distancia finalmente. Entonces, si uno pusiese el haz de luz, lo sacase de la fibra y bueno, tiene un 30% más de distancia. Eso es lo que provoca que haya un 30% más de delay. Las empresas de ultra low latency trading usan radioenlaces en vez de fibra. Y de hecho, terminan contratando en las ciudades los últimos pisos de los edificios para poner sus antenas. Logran armar una señal en línea recta, por decir algo, entre Chicago y Nueva York, entre las dos bolsas, que ese enlace o esos enlaces de radio le ganan unos milisegundos a la fibra normal que termina yendo por ese lugar. Con lo cual, se podría así acelerar la velocidad, o sea, tener otro tipo de servicio, un tenant que tenga mejor latencia todavía utilizando circuitos de radiofrecuencia. O sea, el protocolo está pensado y preparado para tener otro tipo de circuitos y además para tener distintos casos de uso que optimicen un aspecto o el otro. Por decir algo, Solana es un protocolo que busca optimizar latencia, pero puede haber otros casos de uso de AI donde busque optimizar ancho de banda y no latencia. Entonces ahí el protocolo elige qué circuito utilizar en cada caso. Danos ejemplos de eso. ¿Qué quiere decir? AI, por ejemplo, donde lo que tienes que mover es mucho volumen de datos. Tú quieres distribuir el procesamiento de distintos modelos. Entonces, tal vez la latencia de 10 milisegundos mejor no es lo que más te importa, sino lo que más te importa es poder mover grandes volúmenes de datos. Entonces, para eso tenemos distintos links de mayor capacidad. Nosotros empezamos con link de 10 gigas, hoy tenemos link de 100 gigas, y así van creciendo, ¿no? en vertical, o sea, sí, al lado se van agregando más circuitos para aumentar la capacidad. Ahora, Hernán. Sí. Bueno, no, perdona. Es que mientras que Juan explicaba, Hernán, yo no sé si, pues sobre todo para los alfas que siguen y todo lo que compartimos en el chat, esto que está comentando Juan hace parte de lo que discutíamos ayer, de que entonces los agentes van a empezar a negociar entre ellos y esta velocidad y esta capacidad de cómputo ayudar mucho más. Esa es buena pregunta. Juan, ¿vos crees, para redondear la pregunta, Darío, ¿vos crees que eventualmente te va a llegar alguno de estos agentes, pues, agentic transactions, y te va a decir, oiga, yo necesito hacer mis transacciones más rápido vía el protocolo de Double Zero? Eso cuando un validador y cuando alguien utiliza Double Zero, eso es un proceso manual con paperwork, o uno puede entrar a Double Zero y automáticamente conectarse, hacer el sign-in con un wallet y decir, ok, aquí están las rutas. Está muy buena la pregunta, Darío. Sí, es muy buena la pregunta. El protocolo es permissionless. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera puede, teniendo una wallet y utilizando el software, conectarse a Double Zero sin hacer ningún papel, firmar ningún documento. Obviamente hay un requerimiento, ¿no?, de validación. Por ejemplo, en el caso de Solana, nosotros validamos que seas un validador real y que estés conectado a Solana. Entonces, cada caso de uso tiene su módulo de
de gestión de permisos. Entonces, para decirlo en más criollo, o sea, uno se conecta a DoubleZero sin tener que negociar con nadie, firmar ningún papel, hacer ningún contrato, sino que utilizando una wallet como típico proyecto de cripto. Y tiene que comprar el 2Z, pues el 2Z, pues el... Bueno, puede swapearlo, puede proveer Sol Ah, bueno. y hay un mercado ya donde swapean a Chusí. Okay. O sea, Camilo, habías vos- hecho otra pregunta, me parece, pero creo. Sí, yo tengo como, no sé si son 3 temas o uno solo, porque la parte técnica me supera. Pero Juan, entendía yo que, como decías al inicio, la gracia está en que la combinación de este hardware, de esta fibra y esta infraestructura física, acompañada de un software que tiene multiplicidades de algoritmos y formas de operar. Y yo encontré, estudiando para este podcast, como 3 conceptos que me gustaría que explicaras, el de multicast, el de jitter y el de edge filtering. Pero particularmente si pudieras empezar por el de jitter, porque nuevamente tratando de entender cómo funciona Internet, como que el demonio está en los detalles. Porque una cosa es ser rápido en promedio, pero otra cosa es ser rápido, despacio, rápido, despacio, rápido, despacio con el mismo promedio. Es decir, la variabilidad también es un inconveniente. Entonces, entendí yo que parte del servicio de DoubleZero es predictibilidad como una propuesta de valor, un nivel de servicio, ¿cierto? La red es como medio estocástica, yo no sé a qué me voy a someter, y ustedes la vuelven un poco más determinística. Entendí yo que eliminan el jitter. Entonces, si puedes explicar eso, porfa, un poquito. Y luego multicast, que creo que tiene todo que ver con por qué es tan efectivo para validadores. Y finalmente edge filtering, para terminar de entender no solamente que esto pues son estos rieles físicos, sino la forma como se operan. Bien, veo que estuviste estudiando bastante profundo. DoubleZero, es muy bueno. Me gusta, sí. A Ya ver, te dije que él te iba a hacer las preguntas profundas. sí. Primero, ¿qué es la latencia? ¿No? La latencia es el tiempo que uno tarda en mandar un paquete, o sea, cierto mensaje entre un equipo y el otro. Yo mando un mensaje de Buenos Aires a Miami, 120 milisegundos típicos de latencia. Ahora, si yo tengo una fibra, siempre voy a tener esa misma latencia. El tema, después viene, perdón, el jitter. ¿Qué es el jitter? Es la diferencia entre cada vez que lo mando. Una vez es 120, otra vez es 150, otra vez vuelve a ser 100, otra vez. Entonces, es ese desvío que tiene ese tiempo de latencia. ¿Por qué se produce eso en Internet? Porque los proveedores tienen saturados los enlaces, o por lo menos tienen una tasa de sobreutilización. O sea, ellos tienen tal vez 100 gigas para vender y si se dieron vuelta a sus clientes le vendieron 200 o 300 gigas totales y agregamos todos los clientes. Eso funciona, ¿por qué? Porque no estamos todos todo el tiempo recargando nuestra página, sino que va sucediendo, digamos que aleatoriamente, ese refresco de páginas. Entonces, cuando uno usa Internet, empieza a pelear o competir contra otro usuario que también está queriendo refrescar otra página o que está queriendo subir una foto. Entonces, eso empieza a hacer que o haya pérdida de paquetes, quiere decir que un enlace se satura, ya no tiene más capacidad, entonces toma la decisión de qué hago, si no puedo mandar el paquete. Entonces, uno es encolarlo, lo guardo en una cola y espero a que se libere el enlace. Esa cola de tiempo va generando jitter, va haciendo que ese paquete espere, digamos, un segundo hasta que esté libre el canal por donde va a transferir esos datos. Si esa cola se satura, o sea, si es demasiada información, lo termina eliminando, lo que llamamos una pérdida de paquetes. Pero entonces, volviendo a explicar esto del jitter, Internet es variable, Internet está pensado, tiene múltiples links de diferentes velocidades, entonces va cambiando, va buscando llegar de alguna forma, llegar de la forma más económica. Porque por el otro lado el negocio también está presionando a los proveedores para que constantemente bajen el costo, ¿no? de los servicios. Entonces, ahí es donde empieza cada vez a aumentar ese jitter. Y además ese jitter no es constante, ni la latencia, ni el jitter es constante durante el día. En los horarios pico, cuando los chicos vuelven del colegio y empiezan a jugar más con los juegos, bueno, empieza a aumentar, digamos, el jitter de noche, y eso va moviéndose alrededor del mundo, porque el sol va girando, o la tierra va girando, después podemos hacer otro podcast sobre eso, pero eso hace que el comportamiento de la gente cambie.
Bueno, eso hace que todo sea totalmente impredecible y que vaya variando. En el caso de Double Zero, nosotros lo que hacemos es que no saturamos los circuitos. No hay mucha más magia que eso. O sea, siempre hay capacidad disponible. Y es lo que hace cualquier firma de trading. O sea, ninguna firma de trading, sea de baja latencia o trading normal, satura sus circuitos. Entonces, esa es un poco la previsibilidad. El jitter, digamos que tiende a cero, ¿no? Te voy a decir que es cero porque siempre hay en algún equipo un nanosegundo, 2, 3 que se producen, pero es exponencialmente o es mucho más chico que lo que es Internet o tiende a cero. Entonces, esa es la previsibilidad que genera Double Zero y esa previsibilidad se mantiene en los rush hour. Cuando sale el meme coin y todos entran a tirar transacciones a Solana para operar esos meme coins, sigue manteniendo la misma velocidad también Zero. Después preguntaste dos otros conceptos. Déjame ir primero con Edge Filtering, que es un poco el punto de por qué llamamos Double Zero, por qué hay dos ceros o dos anillos. Entonces, el planteo fue que un anillo es el anillo de Internet y otro anillo es la red interna Double Zero. Entre medio de esos dos anillos está el Edge Filtering, que es una tecnología utilizando unas placas que se llaman FPGAs, donde se diseña el circuito que va a correr adentro de esa placa. O sea, hay un algoritmo que en el caso de cada protocolo, en el caso de Solana, hace dos funciones, que es filtra paquetes que no estén firmados. O sea, si alguien intenta mandar una transacción con una firma falsa, Double Zero lo rechaza. Y otro es la duplicación, los paquetes duplicados. Es un tema muy particular de Solana, pero la gente suele mandar su transacción a 4, 5, 6 validadores porque tiene que conseguir el líder. Me voy para atrás. Está el concepto del leader schedule, donde en Solana hay un solo validador que es el líder al mismo tiempo y va rotando eso alrededor de todos los validadores. Entonces, los traders tiran las transacciones a varios para que alguna de esas llegue al líder. Eso duplica, triplica, cuatriplica la cantidad de transacciones que llegan a los validadores que las tienen que descartar. A veces la tasa de descarte llega al 70%. Entonces, lo que hace este algoritmo es filtrar los paquetes duplicados, buscando que el anillo interno no tenga ni transacciones sin firma válida, posibles ataques, ni tenga paquetes duplicados, llegue una sola vez la transacción. No sé si eso se entendió, es demasiado técnico, pero un poco ese es el Pero concepto simplemente de los anillos. para repetirlo en palabras mías, que no soy técnico, jitter, pues el concepto de disminución de jitter tiene que ver con exceso de capacidad, simplemente para poder hacer la misma promesa de velocidad siempre. Y edge filtering es que por esa red pase la menor cantidad de cosas posibles, eliminando duplicidades y spam y cosas falsas que no deberían llegar a una transacción que tenga valor verdadero. Claro, muy bien explicado. Después, nosotros, hasta ahora todo lo que hablamos funciona a través de lo que se llama unicast. ¿Qué quiere decir unicast? Yo mando un paquete de un origen a un destino. O sea, el validador mío, cuando genera un bloque, se lo tiene que mandar a otros validadores. ¿Para qué? Para que los validadores lo reciban, lo validen y voten que mi bloque es válido. Si yo recibo los votos de todos los demás, decimos que el bloque es válido y se agrega en la cadena. Ese es el concepto de consenso, ¿no? En lo que es blockchain. Entonces, este paquete se manda por unicast. En el caso de Solana, en realidad cada blockchain maneja esto de una forma distinta, pero el mismo concepto. En el caso de Solana hay un algoritmo que dice, yo se lo mando, son 1000 y pico de validadores los que están ahora, yo le mando mi bloque a un validador y ese validador se lo manda a 200 y esos 200 se lo mandan a otros 200. Lo que llamamos un fan-out, una forma de distribuirle a todos el bloque para que voten. Cada salto incrementa el tiempo que tarda en llegar el bloque y, por lo tanto, el tiempo que tarda en volver el voto. Bueno, ¿qué es lo que introduce Double Zero? Es el protocolo multicast, que permite que un paquete cualquiera lo mande a una dirección de multicast y la red lo distribuye a todos los demás validadores. Esto cambia sustancialmente el tiempo que tarda el paquete en llegar y además elimina la necesidad de tener que el validador tenga que retransmitir información. El validador se concentra en recibir ese stream
de bloques y votarlos, validarlos y votarlos. Eso es multicast. Multicast es un protocolo bastante antiguo, o sea, viene de los comienzos de Ethernet o de telecomunicaciones. El problema es que no es factible de hacer en Internet. Tiene que ser, o sea, todas las empresas, de hecho, el trading a nivel mundial se maneja con multicast. Una orden que entra a una bolsa como NYSE, Nasdaq, en su red va por multicast a varios servicios, a servicios duplicados, etc. Entonces, nosotros lo que logramos es, a través de la red interna de DoubleZero, es hacer una gestión permissionless también del protocolo multicast, donde distintos usuarios pueden conectarse como publicadores y transmitir información que le va a llegar a todos los que se conectan como subscriber de esa información. Hay que preguntarle al gordo si le quedó claro todo, ¿no? Sí. Juan, súper interesante y me queda supremamente claro, pero me surge como la duda al revés, digamos, de toda esta propuesta de valor, que digamos que lo que permite es como romper el paradigma de Internet. Internet está como optimizado para ser muy resiliente, sacrifica velocidad, todos estos sistemas que nos has explicado potencializan velocidad. Entonces, la duda es, ¿cuál es el trade-off? ¿Hay algo que entonces los usuarios de DoubleZero pues asumen? ¿Hay un costo oculto? ¿Hay algún, no sé, cuál es como la debilidad intrínseca en un sistema que optimiza velocidad como nos lo has explicado? Bueno, obviamente que el costo, por algo Internet es más económica que este tipo de redes. Ahora, ese costo, si lo quisiésemos utilizar para todo lo que hace Internet, probablemente no tenga sentido ahora. DoubleZero focaliza ese costo adicional que tienen estos circuitos en este tipo de aplicaciones que lo requieren. Y como te decía, las empresas de trading, las empresas financieras, implementan estas mismas redes. Nosotros lo que hicimos, o sea, nosotros no estamos inventando un nuevo protocolo, nosotros estamos convirtiendo o utilizando esas tecnologías y llevándolo a un proyecto o un protocolo que permite manejarlo de forma sin permiso, permissionless, y de forma global en el mundo vía contribuidores y usuarios, en vez de una empresa que lo produce. Pero de vuelta, de hecho, las cloud también usan multicast, pero siempre dentro de sus redes internas. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar que alguien no te ataque por multicast. O sea, si uno abriese multicast a Internet, cualquier paquete que entrase se distribuiría a todos lados. Entonces, terminaría saturando Internet muy rápidamente. Entonces, volviendo, ¿cuál es el trade-off? Y bueno, un mayor costo del servicio que comparado con Internet. Pero eso va contra un servicio que te permite llegar a una capacidad, de vuelta, yo creo que la promesa del 1.000.000 de transacciones por segundo no es factible en Internet. O por lo menos no distribuido. Y acá viene un poco ¿qué es lo que busca blockchain? ¿Qué es lo que viene? O sea, toda esta movida que ya tiene tantos años, estamos buscando distribuir el consenso. O sea, en vez de centralizar, o sea, salir de los mercados centralizados y poder operar de forma distribuida alrededor del mundo, sin barreras, sin nadie que sea el que pueda ponernos el pie y frenarnos. Entonces, para eso necesitamos que esté distribuido alrededor del mundo, que tenga un consenso, pero que tenga la eficiencia para que todos podamos operar, ¿no? Uno oye esa definición, Camilo, y yo lo que paso seguido voy a hacer, entonces, yo ya tengo un poquito pues de DoubleZero, pero ahorita digo, de pronto tengo que crecer esto porque es que la distribución del consenso a la velocidad que necesitamos es una frase muy fuerte y uno se pone a estudiar. Darío, hemos estado en Internet desde 1999 y uno va entendiendo pues los diferentes usos y aplicaciones. Y cuando uno mira, por ejemplo, una película de Netflix o un video en YouTube, entonces uno entiende por qué están haciendo buffer, porque están pasando por una red lenta y entonces están buffereando. Pero aquí es, por ejemplo, todo lo contrario. Aquí es para que no tenga que, o sea, para que no exista el buffer, sino que la transacción se ejecute inmediatamente para que puedas comprar y vender y nadie tenga como alguna de las ventajas. Dicho esto, Juan, complementarte eso y digamos en un pensamiento, digamos, de verdadera infraestructura de largo plazo, todos estos sistemas y sus ambiciones pues tendrían una vulnerabilidad intrínseca demasiado grande al depender de Internet, no solamente en sus capacidades técnicas, sino quien lo gobierna, derrotando del todo el propósito. Si Solana llega a ser el gran competidor de Nasdaq, y Nasdaq es muy importante para la economía americana, de pronto Estados Unidos tiene una opinión
sobre Solana y no la debería tener, porque controlaría indirectamente la infraestructura. Sí, y ahí también entra uno de los conceptos principales de Double Zero, que es tampoco queremos que vengan a Double Zero y sea la única red para usar, sino que nosotros siempre mantenemos la compatibilidad con Internet. Siempre queremos que cualquier servicio pueda seguir funcionando, ¿no? Sin Double Zero. Para tampoco cambiar de un problema al otro, ¿no? No es la solución de este tema. Sí. Camilo, ya nos estamos aproximando a la hora. Yo no sé si vos tenés algún set de últimas preguntas. Yo tengo una o dos, como para ir cerrando, pues para no abusar del tiempo de Juan, pero es que las tuyas están muy buenas porque ¿sabes qué es una maravilla, Juan? Que nosotros en este momento puede que algunos conceptos se nos hayan pasado. Hay uno que me dio mucha curiosidad, Darío. ¿Vos te acordás cuando hicimos el podcast con Antonio Linares sobre AMD? Él decía que la ventaja de AMD son los FPGAs, y entonces es curioso ver cómo varios temas nos van ilustrando sobre las diferentes tecnologías. Por ejemplo, ese es uno donde yo voy a profundizar. Yo meto esto en un notebook y me saco los slides donde Juan nos recuerda, no, es que el FPGA, ¿y cómo se llama lo otro que preguntaste vos, Camilo? Edge filtering. Edge filtering. Entonces esto está dado por los FPGAs, me pareció súper interesante. Entonces, no sé, última pregunta tuya, y yo tengo una más para Juan ahí, y para irlo despidiendo, pues porque ya estamos sobre el marco de la hora. Yo no tenía más preguntas, sino como una cosa que me da vueltas en la cabeza, exactamente relacionado con lo último que mencionó Juan. Porque si el sistema de incentivos es el adecuado, hay una tendencia, hay una inercia a formar un monopolio natural. Y entonces, digamos que el propósito original genera una misma vulnerabilidad. Double Zero entonces es el único, porque generó el sistema de incentivos adecuado, y las redes que estaban, entre comillas, ociosas, encontraron un mercado atractivo. Entonces, no sé, Juan, los pensamientos de ustedes alrededor de eso, de si al volverse tan importante a su vez le ponen una fragilidad al sistema. Y otra lineecita allí, pues que no tiene nada que ver con Double Zero, pero yo estoy verdaderamente fascinado con la inclusión de Shapley Values, o Shapley, no sé cómo se pronuncia, y por qué ese concepto no aplica a otros tipos de infraestructura, al menos en mi conocimiento, cosas que tenemos aquí cercanas y problemas horribles de carreteras y puentes, y cosas pues que son infraestructura lineal también, y eso termina siendo una cosa monopólica, altamente regulada, sin colaboración, digamos, más consensuada. No sé, me quedan como esas dos cosas que me dan vueltas en la cabeza. Bueno, buen punto, y claramente, obviamente, es nuestra preocupación principal, ¿no? No queremos convertirnos ni en un monopolio, ni ser los únicos que hacemos esto, pero entendamos que Double Zero en realidad no hay una sola organización. O sea, hay más de 10 contribuidores que están proveyendo distintos pedazos de la red, con lo cual no hay una organización que controle la red, que la pueda apagar o que pueda cambiarla. Es un protocolo es un software ejecutando, ¿no? Una determinada definición que hace que esto funcione de forma conjunta. Todos conectados proveen el servicio de Double Zero. También podría aparecer otro Double Zero, obviamente. No, cualquiera podría copiar nuestro repositorio. Todo el software de Double Zero es open source. Y ejecutar y buscar sus contribuidores y crear otra red. No sería imposible. Obviamente que es un proyecto, es la primera vez que sucede esto, es difícil de empezar, porque tenés que conseguir una masa crítica. Déjame recordar, hoy tenemos el 40% del stake de Solana corriendo sobre Double Zero. Quiere decir que 4 de 10 transacciones finalizan utilizando Double Zero o se validan. Bueno, lograr esto es difícil. Entonces, es un proyecto que tal vez es difícil de empezar, pero que no, de vuelta, no está concentrado en ninguna empresa, está distribuido, y podría haber también otras personas, otros proyectos que hagan lo mismo. Después el tema de Shelby, y creo que lo que es interesante de este tipo de proyectos, y hay muchos similares, donde no hay una empresa, una startup, una idea, alguien que tuvo la idea y dijo, voy a armar una red global para cripto, sino que se armó un modelo donde hay un incentivo y todos buscan ese incentivo. Nosotros Double Zero define un incentivo
un protocolo y los distintos contribuidores, que son otros startups, algunos, o empresas ya maduras, deciden participar por el incentivo. Entonces, en vez de estar empujado por el founder, está empujado por el incentivo. Y creo que es muy interesante esta nueva forma de generar valor, porque finalmente estamos generando valor para la gente, para Internet, para los usuarios. Una forma tal vez más justa, algunos diríamos, otros tal vez piensan de otra forma, pero bueno, me parece muy interesante este cambio de paradigma en la forma de lograr un objetivo. Buenísimo. Juan, me voy a atrever a dar una súper definición porque estoy pensando inclusive en el thumbnail de que le vamos a poner a este podcast y entonces se me ocurre una autopista más rápida para el blockchain, podría ser, pero siendo esa la definición, y Camilo me ayuda acá, si nosotros en Colombia, específicamente en Medellín, quisiéramos ser partícipes o contribuyentes a una autopista más rápida para el blockchain, Camilo, ¿cuáles serían las compañías en Colombia que vos conoces que deberían estar participando con links así? Así sea para hacerle pues una primera introducción o que Juan, nosotros le podamos pasar los datos, o ya las tienes en el radar tú, Juan, o eso es parte del equipo de Business Development. ¿Qué se te ocurre a vos, Camilo, o quién tienes tú en el radar, Juan? Yo honestamente hoy en día ya no sé quiénes son los dueños de los cables, excepto una compañía que no la voy a mencionar aquí y se la comunicamos a Juan en privado, porque este negocio se ha vuelto un negocio, digamos que es una infraestructura que tiene cierta predictibilidad en flujos de caja y entonces se ha vuelto también un activo banqueable y financiero. Está dentro de algunos fondos de inversión y creo que sí, que una conversación racional, que es lo que al final del día el modelo de incentivos propone, pues es absolutamente genuina para decir moneticemos este cable de una forma distinta a la que nos estás monetizando hoy en día, porque mira que ya el ejemplo muestra, pues la evidencia demuestra que otros están encontrando una mejor oportunidad acá. A mí se me ocurre el metro de Medellín que tiene esa fibra óptica, pero eso es solo la ciudad. Necesitamos algo pues que nos ayude a llevar transacciones y mover transacciones internacionales. Y que no sea solamente que no solo sea acá. Juan, ¿tú tienes alguno que...? Sí, déjame decirte dos cosas. Primero, sobre la analogía de una autopista más rápida. A mí me gusta decir, somos el carril más rápido. No reemplazamos la autopista, sino que tú viste las autopistas en Miami, tienes un carril. Sí. No eres el siempre está 95. libre. Sí, estás Claro. arriba. O sea, no Entonces, tienes eso es lo que restricciones somos, físicas Double Zero, comparadas con la otra. es el fast lane de las autopistas. Esa sería tal vez la frase. Ahora, volviendo... El express lane, ok. Express lane, yes. Volviendo a este tema, al tema de los 100, claramente el primero, el operador abajo de la pirámide, el primer operador sería el dueño del cable. Hay una página que te muestra todos los cables del mundo y ahí puedes ver quién es el dueño de cada uno. Ahora, típicamente esas empresas se dedican solamente a eso y no prestan servicio más que proveer pelos de fibra, o sea, la fibra para que otros, arriba en la pirámide de las telecomunicaciones, que son las empresas de telecomunicaciones. Voy a nombrar ETB, que no es un caso, ¿no? Donde, bueno, es una empresa que da servicio a los usuarios finales. Entonces, ahí es donde ¿quién sería un candidato? Bueno, alguien que ya tenga servicios internacionales, o sea, en el caso de Colombia yo lo conectaría a Miami, allá está Maya, hay distintos cables, sistemas de cables submarinos, unos que van a Miami, otros que van a Los Ángeles, ¿no? Arcos, Maya son los dos grandes cables submarinos. Entonces, cualquier empresa que ya tenga servicio, que ya tenga fibra ahí y que tenga capacidad disponible, diga yo, tal vez tengo una fibra que me da 100 gigas, voy a proveer 10 gigas a Double Zero y vea la oportunidad de negocio. También puede ser una empresa que diga que tenemos casos de contribuidores que surgieron o sea, son fondos de inversión que dijeron, vamos a invertir en esto, contratemos los servicios, compremos los equipos y seamos contribuidores de Double Zero. Una de las grandes ventajas es que es totalmente automático. O sea, uno compra los equipos, los instala el software y el protocolo es quien maneja. No tienes que operar la red, sino que el protocolo maneja la red. Entonces, en la página de Double Zero podés ver los contribuidores, hay distintos, y hay algunos que son empresas de trading, otras son empresas de telecomunicaciones o servicios similares, y otras son empresas que se fundaron o proyectos que se fundaron para específicamente esto. Otros hay que ver quiénes son los que están proveyendo hoy infraestructura para cripto. O sea, nosotros tenemos
caso de bare metal providers, o sea, proveedores que te proveen servidores ya listos para que vos instales tus minadores o tus validadores. Entonces, ellos también tal vez quisieran, o es el caso en otros países, decir, yo agrego Double Zero a mi red, entonces empiezo a poder dar un servicio o empiezo a poder habilitar un servicio que antes no se podía habilitar por la distancia, por internet, por todo lo que explicamos, ¿no? En todo el podcast. Perfecto. Bueno, no, yo creo que no sé si Darío o el Gordo tengan unas últimas preguntas para despedir a Juan, porque pues ha sido una discusión técnica muy buena, nos dejas muy orientados y Camilo, pues nos queda más claro que es Double Zero que antes que hubiéramos arrancado el podcast, pues y eso siempre es pues como la filosofía de nosotros, tratar de entender esto, estas tecnologías nuevas vía este tipo de conversaciones donde nosotros tratamos de simplificar algunos de los temas que nos parece como complejos. Pero Darío o Gordo, ¿qué preguntas tienen para despedir a Juan? No sé si el Gordo tiene alguna. Yo ya hice las que quería como procesar. No, yo estaba viendo el mapa de como de los movimientos. ¿Y por qué no aparece como Argentina? Pues no me aparece como Argentina como una gran nodo. Me aparece Brasil. Porque hoy no está conectado en Mainnet. Ok. O sea, nuestra red principal no está todavía a Buenos Aires. Nosotros tenemos dos redes, Testnet y Mainnet. Testnet es un subset chiquito que usamos para probar todos los sistemas y Mainnet, que es la red principal. Hoy hay proyecto que está agregándola. Cuando esté conectada va a empezar a aparecer en el mapa. Ok. Super. Perfecto. No, hombre, Juan, pues simplemente agradecerte por tu tiempo, las explicaciones y ojalá pues en un futuro no muy distante podamos volver a hacer como una segunda fase cuando ya tengas más... ¿Cómo se refiere uno cuando Double Zero tiene más? A ver, uno dice Solana tiene más validadores, pero ¿cómo describe uno ¿Qué métricas? que este protocolo creció más? ¿Cómo se define? A ver, en primer punto, somos un protocolo de datos abiertos, con lo cual en nuestra página web van a poder ver toda la información, desde la red, los tokens, cómo los vamos distribuyendo y demás, telemetría de qué está pasando y cómo funciona, con lo cual ahí puedes ver a nivel del servicio cómo funciona, que funciona bien, puedes ver también la cantidad de links que hay, cómo van creciendo. Entonces tal vez un indicador es cómo crece el links. Servicio que tenemos para proveer de links, cómo crece la cantidad de contribuidores. Ahora, si después vas al caso de uso, puedes ver los validadores. ¿Cuántos validadores de Solana, por ejemplo, hay? Y después de cada otro caso de uso. Si aumenta esa cantidad, ¿cuánto stake? Como te decía, hay más de 40% de stake, lo cual fue un desafío llegar a esos números, ¿no? de compromiso de los validadores. Pero que demuestra muy, o sea, es muy evidente que los validadores que siempre están optimizando para ganarse los rewards, el 40% del stake esté ya pues en un proyecto pues que es relativamente nuevo. Ustedes no llevan más de 2 años, creo, ¿o sí? No, nos llevamos más de 2 años y Mainnet no tiene 1 año ya productiva. Entonces, el diferencial sí es muy significativo porque pues sí. No he visto a nadie de los que tengan validadores en Solana que no sean high-end technical people, pues. Entonces eso es muy diciente. Y es un negocio ultra competitivo donde cambia todos los días y son muy rápidos en buscar oportunidades o en cambiar, ¿no? Si esa oportunidad ya no se da. Camilo, último, ya nos despedimos. ¿Alguna otra cosa o ya cerramos con esto? Yo creo que con eso cerramos. Hernán, como decías ahorita, importante este podcast para hacer aflorar, para hacer visible una infraestructura que verdaderamente es muy invisible para el usuario final. Sí, claro. Y que su existencia lo que le da es más competitividad, una cosa en la que todos creemos. Entonces, una maravilla entender más, Juan. Muchísimas gracias. Se me acaba de ocurrir una última cosa. Ve, el protocolo Bitcoin, los mineros, a ver, uno obviamente sabe cuánto se demora pues un bloque en Bitcoin. ¿Tiene algún sentido que Bitcoin utilizara Double Zero o por lo menos a nivel de Lightning o no es el tipo de caso de uso simplemente como para cerrar ahí? Porque vos sí nos puedes decir, no tiene sentido. Pues, no, bueno, es una pregunta compleja en cuanto a que depende un poco qué es lo que buscan. Lo que buscan es velocidad. Si tú ves la cantidad de transacciones por segundo que puede ejecutar Bitcoin, es menos de 10 a nivel mundial. Lo cual realmente no es un protocolo que esté buscando la velocidad,
¿no? Entonces no va a ser, por lo menos no va a ser el que primero entre. Ahora, si esto logra demostrar o demuestra que es una ventaja, probablemente en algún momento lo cambian. Ahora, antes de cambiar la red, tendrían que trabajar en otro tipo de mejoras, ¿no? En el algoritmo, como hicieron otras blockchain. Que tal vez Bitcoin nos enseñó o nos convenció de creer en los activos digitales. Ethereum nos enseñó o nos convenció en los contratos inteligentes. Solana tal vez nos logre convencer en la velocidad. Entonces, cada uno va aprendiendo del anterior y agregándole funcionalidad. Yo creo que todavía Bitcoin no está buscando esa velocidad, cual no es el momento para Bitcoin. Bueno, listo. Con eso cerramos, Juan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muy divertido y muy interesante.